Vamos a comenzar entonces. Bien, funciones y consecuencias son dos cosas que suelen confundirse. Muchas veces la gente habla de lo mismo, como esto funciona así o esto es a veces pensamos que la función es la consecuencia. Por ejemplo, el carro funciona así. Entonces, la consecuencia de prender el carro es su función, digamos, ¿no? Pero vamos a ver que en este sentido, en el sentido estructural del funcionalismo, tienen unas diferencias, ¿ok? Pero sigue siendo como la misma acción, pero es más cómo esta acción contribuye o no tanto al sistema como a las personas y sus percepciones. Vamos a entender un poquito mejor de esto, ¿ok? Función, entonces, se refiere a la contribución que una actividad interna da a un sistema aporta al todo. Que una actividad interna a un sistema, perdón, aporta al todo. Contribución que una actividad interna a un sistema aporta al todo. Entonces no estamos hablando de la que aporte individualmente, que aporte una persona, sino a la estructura completa. Por ejemplo, estamos en la casa y nuestro papá nos da una orden que no nos gusta. Ok, no nos gusta la orden, pero nosotros la cumplimos, ¿verdad? La cumplimos y decimos, bueno, es mi papá, tengo que obedecerle, no me gusta, pero seguramente es lo mejor y voy a obedecer. Esa conducta nuestra, que es una conducta esperada, es una función, es decir, en el sentido de que es funcional, es decir, que hace que se estabilice la familia, hace que se mantenga la familia. Si yo no le hiciera caso a mi papá y me le revelo, lo más, me encanta decir revelo en este curso porque tenemos a Michelle Revelo, y cada vez que digo revelo pienso en Michelle Revelo, ¿ok? Y me lo desobedezco. Si lo desobedezco, voy a generar un conflicto, ¿verdad? Y mi papá va a decir, ¿qué te pasa? Aquí yo soy el papá, yo soy tu papá y tú eres mi hijo, tienes que obedecer. Si no te gusta, te largas de la casa. Imagínense, esa es una discusión que hace tambalear la estructura. Es decir, pierde estabilidad la estructura. Por lo tanto, es un acto disfuncional. Entonces vamos a tener los actos que podemos hacer en cualquier estructura en dos términos, bueno, en tres, pero en dos principales: funcionales y disfuncionales. Función y disfunción. Por ejemplo, si usted viene a la clase y hace lo que tiene que hacer, escucha la clase, lee, conversa conmigo, usted está contribuyendo a que la clase se sostenga. ¿Se acuerdan que yo a veces les decía justamente eso, que cuando ustedes le ponían ganas a la clase, para mí era una mejor clase? Y yo incluso terminaba teniendo más ánimo y ganas, porque ustedes saben que yo a veces entro cansadito a la clase y ustedes mismos me han visto casi durmiéndome en la clase. A veces, ¿no? Perdón, pero bueno, a mí me ha tocado, ¿no? Como ser humano también tengo mis fallas. Entonces, pero cuando ustedes contribuyen y tienen unas acciones muy funcionales, yo termino embalado en la clase dura más, se me va el sueño, pero cuando ustedes llegan y no prenden la cámara, no participan, me dejan hablando solito como loquito, esas son actitudes disfuncionales que comienzan a tambalear la clase. E incluso una vez, recuerdo, no sé si fue con ustedes, que me enojé un poquito y les dije, prueba, prueba de control de lectura, porque aquí nadie me está parando bola. Entonces, si se dan cuenta, yo tuve que ejercer un reclamo, un ajuste. Tuve que desde el espacio de poder controlar la estructura y mandar un reclamo y ponerles una prueba que es una manera de violencia. O sea, no quiero decir que no estoy violentando, me vayan a denunciar mañana. Pero quiero decir que la estructura ejerce presión, ejerce autoridad. E incluso hay estructuras que ejercen violencia, como el padre que termina castigándoles o incluso peleándose con ustedes para recomponer la estructura. Entonces, los actos que hacemos pueden ser funcionales o disfuncionales a un sistema. Funcionales cuando lo estabilizan, cuando lo fortalecen y que incluso generalmente el sistema nos lo recompensa. Y disfuncionales cuando lo hacemos tambalear. Y ustedes lo saben muy bien. Cuando uno es hijo, por ejemplo, lo sabe muy bien, sabe qué hacer para que el papá se desespere y para que todo el mundo se pelee. O la típica que por tu culpa nos vamos a separar, ¿verdad? Esos traumas que nos dejaron nuestros padres gratis, diciéndonos que casi casi que somos los culpables de su divorcio. Éramos felices hasta que tú llegaste. Y básicamente lo que le está diciendo es que usted es disfuncional al amor, a la familia y a la felicidad de sus propias vidas. Entonces, porque justamente va rompiendo eso. Entonces, hay que entender eso, esa es la función. Y también hay una que se llama la no función, ¿ok? O la afuncionalidad. Pues esta es cuando pues ni contribuye ni nada, son cosas que se hacen y no son percibidas, no son respetadas, no generan ni placer al sistema, ni un displacer, ni un conflicto, ¿ok? Entonces entendamos eso. Dice, esta observación es lo que indujo a Merton a distinguir entre funciones y disfunciones, lo que les acabo de decir. Esto es entre consecuencias observables
que permiten la adaptación o ajuste de un sistema, de un determinado sistema, es decir, que lo mejoran, y aquellas que disminuyen la adaptación o ajuste del sistema. Entonces yo creo que ustedes entiendan esto, no solamente para que puedan llamar correctamente a los hechos y consecuencias que observen en la realidad social. Por ejemplo, también quiero que entiendan que las estructuras, y esto va a ser muy importante para algunos grupos de investigación, las estructuras, recuerden que ayer vimos tres formas de hablar de la estructura. Se los voy a recordar solamente porque me parece esto fundamental para las investigaciones que van a levantar. Déjenme ver dónde están los tres conceptos de estructura. Aquí está, perdón, eran cuatro. Mire, Parsons da cuatro conceptos de estructuras, ¿ok? O cuatro opciones de entenderlas. Roles de individuos, ¿ok? Colectividades formadas a través de organización y asociación. Es decir, que hay unos roles de cada uno, un orden, una autonomía, una jerarquía. Normas a las cuales ambos están sujetos. Valores compartidos en términos de los cuales se legitimiza la jerarquía de funciones. Yo les hago una pregunta. Si yo tengo una estructura familiar machista, ¿ok? Que es decir, las normas tienen que ver con el control y sumisión de las mujeres. ¿Ok? Es decir, la familia se ha fundado sobre una estructura machista. Supongamos que es el caso, no todas son así. Pero supongamos que estoy en una familia en la cual se ha fundamentado por una costumbre, por unas expectativas de comportamiento machistas, donde las mujeres reciben violencia, control y deben ser sumisas ante la dominación de su esposo. Una mujer que se revela, perdón, que desobedece, que no acepta la sumisión y que le dice a su esposo, yo puedo hacer lo que yo quiera y déjame en paz, ¿está siendo funcional o disfuncional a esa estructura machista? Active el micrófono quien quiera. Disfuncional. Disfuncional, Muy bien. disfuncional. En coro. Bielka. Sí, es lo que dijeron las compañeras, disfuncional porque no cumple el rol que se supone que debería tener en ese entorno familiar. Sale de eso. Ujú. Muy bien. Cuando una acción es disfuncional, tiene, digamos, esa es su función, disfuncional, por lo tanto tiene una consecuencia que afecta al sistema, a su adaptación y a su estabilidad, ¿verdad? De ahí viene el término de mala mujer, ¿verdad? Una mujer que está afectando a su propia familia, porque su familia, su estructura familiar, está fundamentada sobre la sumisión y el control machista. Y es ella la que está ejerciendo una disfunción que afecta a su familia. Por eso, muchas veces decían, estas feministas que hacen que las familias se rompan y que se divorcien y que las mujeres se divorcien de sus maridos. No es mentira. ¿Ok? No es, es decir, están ejerciendo una disfunción, porque la salud, entre comillas, de esa estructura, es que es una estructura machista, implica que las mujeres adopten y cumplan la expectativa de comportamiento, que es una expectativa de comportamiento de sumisión y de aceptación de la violencia y la dominación. Ahora, si hay una disfunción, el sistema buscará sobrevivir, ejerciendo la violencia y el control del caso. Así como el profesor ejerce control y les presiona para retomar la clase y para que ustedes hagan lo que tienen que hacer, toda estructura tendrá personas, roles de control e incluso de expulsión. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante que me hace imposible la clase, que comparte cosas mientras yo estoy, que activa su micrófono, yo primero voy a apagar su micrófono, lo voy a amonestar, voy a incluso a expulsarlo de clase, si llegara a ser necesario, porque su presencia en mi estructura de clase interrumpe la estabilidad, la adaptación y el ejercicio de las funciones de esta estructura. Por lo tanto, y escuchen esto es increíble porque esto es un comportamiento humano natural, es decir, todos nosotros, si queremos que la estructura se mantenga, vamos a controlar las disfunciones o los elementos disfuncionales. Y así como yo tengo que controlar a los estudiantes disfuncionales, la familia machista deberá intentar controlar a las mujeres disfuncionales. Por eso la violencia incrementa cuando las mujeres se resisten. Y por eso el femicidio aparece generalmente cuando la mujer se ha terminado de rebelar. Si cuando la mujer se ha divorciado, por ejemplo, si ustedes revisan, muchos de los casos de femicidio tienen que ver con personas con exparejas, es decir, mujeres que ya se separaron
Y es la expareja la que atenta contra la vida de la mujer como femicidio. Es decir, la estructura y sus elementos ejercen violencia sobre aquellos que las descomponen y las desadaptan. Esto es muy importante. Entonces, para que la estructura sobreviva, necesita ejercer esa violencia sobre sus miembros. Y en ese sentido, las familias machistas ejercerán violencia sobre las mujeres o sobre sus partes que no cumplan sus funciones. E incluso el punto de la expulsión. Jesse, expulsión o muerte. Eso lo vimos también en el cuadro de la vez anterior. Jesse, la escucho. Y dice no, que a veces también pasa eso porque el hombre también es como que los ex, digamos. Casi lo que usted está diciendo, a veces ya la mujer no quiere volver con ellos, porque ya incluso tienen otra pareja y ellos están ahí, insistiendo, y ahí es que eso ocasiona como que dice la muerte, el femicidio, porque ellos están cegados a querer estar con esa persona cuando ya la otra ya no quiere. Muy bien. En Sí, este exacto. caso, eso es un ejemplo de Así lo es. del machista, como dice usted. Exacto. Pero ahora lo que estamos es entendiendo estos casos a partir de la teoría de la estructura del funcionalismo. Es decir, ahora estamos viendo que hay una estructura, podemos definir cuáles son las características de esa estructura, e incluso yo me puedo anticipar como sociólogo ahora. Yo puedo decir, a ver, ¿cómo es la estructura de esta familia? Muy bien. ¿Cuáles son los roles? Muy bien. ¿Cuáles son las normas internas? Muy bien. Ok. Entonces yo ya puedo suponer en qué momentos va a haber violencia. Por eso, cuando yo voy y aconsejo a una señora que se resista a la violencia, yo debo ser muy cuidadoso, porque sé que al incorporar con la conducta de una mujer la conducta disfuncional, ¿qué va a pasar inmediatamente por parte del sistema? Violencia y control sobre el elemento disfuncional. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso, cuando ustedes trabajen con trabajadoras sociales o trabajen en proyectos, ustedes entenderán que eso de motivar a la señora no se deje, puede ser más peligroso de lo que usted cree. Porque usted va a introducir un comportamiento disfuncional en una estructura violenta, machista de control de las mujeres. Y usted va a mandar a la señora, toda empoderada, a ser disfuncional en una estructura machista. ¿Y quién es el responsable de que la señora haya actuado de manera disfuncional y haya recibido golpes y violencia o incluso femicidio? Pues los irresponsables sociólogos, las irresponsables sociólogas que motivaron sin tener una estrategia. Entonces, yo tengo que saber que tendré que, por ejemplo, tener estrategias para que la estructura pueda modificarse o para que sobreviva el rompimiento de la estructura. Salvar al individuo de la explosión de la estructura. Entonces, no puedo solo mandarle solita a la casa, necesito un plan B, necesito vecinas, necesito familia, necesito acompañamiento, necesito una boleta de auxilio o acciones de protección. ¿Se entiende? Entonces, todo esto va a implicar, pero eso también se puede ver en muchos otros espacios, ¿okay? En muchos otros casos, narcotráfico, violencia en el barrio, incluso en los colegios. El bullying, por ejemplo, el bullying es una forma de sostenimiento de la estructura. El bullying es un gran regulador de conducta social. Por ejemplo, la estructura machista de que los hombres se comportan de una manera y las mujeres de otra es regulado gracias a estos actores del bullying. El bully es un regulador de la conducta. Lo que hace es que la estructura se mantenga. La estructura de que los hombres son así, las mujeres son así. Y va un chico afeminado y va a recibir bullying, porque el bully cumple la función de la estabilidad de la estructura. Pero además, no sabían, el rector del colegio y el inspector también cumplen la misma función. Y por eso el rector no se da cuenta del bullying. E incluso agradece el bullying porque dice, qué bueno, porque ahora ya actúa como hombrecito el estudiante. O qué bueno, porque ahora ya la chica ya está, ya parece chica. Y son compañeros. Entonces nunca han hablado, nunca se han puesto de acuerdo el bully y el rector, el bully y el inspector, pero cumplen la misma función y por eso no logramos hacer que las denuncias sean satisfactorias de bullying, porque la estructura requiere del bullying, la estructura construyó la figura del bullying para su sostenibilidad. Entonces necesito generar un cambio de elementos dentro de esa estructura para que puedan sostener y que la estructura se transforme y que el bully sea una disfunción, pero el bully es funcional o no es funcional el bully. ¿Verdad que sí? Bien, vamos entonces a seguir. Y esto es importante que ustedes revisen esto. ¿En qué estructura estoy? ¿Cuáles son los elementos? ¿Quiénes son funcionales y quiénes son disfuncionales? Puede ser que usted diga, ay, no, es buena persona. ¿Y por qué le hacen daño? Uf, miren qué estructura está y la función, disfunción que está cumpliendo. Vamos a ver. Bien, entonces ahora las consecuencias. ¿Ok? Consecuencias. Merton definió las funciones manifiestas como consecuencias objetivas.
¿Ok? Objetivas que contribuyen al ajuste o adaptación del sistema, las cuales son intencionales o deseadas y reconocidas por los participantes del sistema. Ok, las consecuencias, pues vamos a hablar más como consecuencias en el sentido de lo que pasó, era algo que esperábamos o no, era algo que queríamos que pase o no. Estas son dos cosas, cosas que esperábamos y cosas que deseábamos. Ok, por ejemplo, puede haber cosas que yo no deseo, pero iba a pasar, ¿no? Entonces, o cosas que yo deseaba y no pasaron. Entonces, cuando nosotros veamos que son consecuencias que se esperaban, los actores lo hicieron a propósito, serán consecuencias o funciones manifiestas. ¿Ok? Por ejemplo, yo lavé los platos justamente para que mi mamá se sintiera que también me manda y que mi mamá esté tranquila y que toda la familia esté feliz. Yo lo hago y veo que eso pasó. Yo digo, ah, mira, lo logré. Di estabilidad a la casa. Eso es una consecuencia, una función manifiesta. ¿Ok? Es una función porque es a favor, ¿ok? Y es manifiesta. Porque también puede haber una disfunción manifiesta, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que usted esperaba romper algo, romper la estructura. Entonces, esto sirve mucho porque los seres humanos ya tenemos la capacidad de manifestar, digamos, justamente usamos el término que la gente usa ahora, que es manifestar. Manifiesto esto, entonces yo hago cosas y espero que eso suceda. Por eso se llama como manifiestas, porque había un deseo y una expectativa previa de que esto ocurriera. Y cuando no esperábamos eso y simplemente pasa, pues son las latentes, no son intencionales y además no son reconocidas. Dice, pero aquí hay una crítica, ¿no? Dice, la intención corresponde a la orientación del participante o actor, por supuesto, y por lo tanto es irrelevante a los efectos de establecer si una consecuencia cualquiera es objetivamente observada o no. En otras palabras, una función será manifiesta o latente en un sentido objetivo en la medida que el participante o cualquier otro observador externo pueda o no reconocerla. Vamos a ver más adelante algo más. Diferencia entre las consecuencias que los actores desean producir y aquellas que realmente producen. ¿Ok? Por ejemplo, y dice, como ilustración de esto último podemos concebir el caso de un rector universitario que adopta una decisión que finalmente causa su separación del cargo. Es probable que no haya deseado que su acción produjera esa consecuencia, es decir, una consecuencia no deseada, aunque el resultado es claramente manifiesto o reconocible por cualquiera. Esto nos pone en una discusión, ¿ok? Si lo manifiesto se va a definir por lo que se puede observar, porque es obvio que pasó, que eso fue lo que lo generó, o por el deseo. Ya, y finalmente, apéndice sin función. A ver, primero para las consecuencias manifiestas. Hablaremos de consecuencias manifiestas cuando éstas sean, digamos, observables. Se pueda decir que esta acción causó eso, ese efecto sobre la estructura. Y será latente cuando, pues, no podamos saberlo, cuando no sepamos qué lo produjo. Vamos con la última parte, le doy la palabra a Bielka. Apéndice sin función, lo que les decía ahorita. También hay acciones sin función, estructuras parciales que no son ni funcionales ni disfuncionales para la supervivencia o adaptación del sistema. Merton prevé la posibilidad empírica de consecuencias no funcionales, es decir, aquellas que son simplemente irrelevantes. Concepto de funcionalidad, reconocimiento. Vamos a ver esto aquí. Este es el cuadro 3, una matriz de consecuencias. Se dan cuenta aquí, vamos a tener reconocimiento, acá abajo pueden ver las letras. Pero puede haber una acción, ¿ok? Una acción que tenga A, C, F, H. A, que sea manifiesta, en el sentido de que se reconozca, es decir, que pueda decir que esto iba a pasar, ¿ok? Que esto iba a pasar, y es obvio que esto iba a pasar. Reconozco que esto pasó por esta acción. Al mismo tiempo sea funcional, ¿ok? Es decir, yo tomé esta acción en la clase, por ejemplo, les mandé un trabajo de autoconocimiento, ¿ok? Y me doy cuenta que eso fortaleció el compromiso con la clase. Entonces manifiesta porque me doy cuenta que eso lo generó, que fue eso lo que yo lo generé. Y además fue funcional. Es decir, yo me doy cuenta que yo hice esto, y yo esperaba que esto sucediera y fue favorable a mi sistema de clase. Al mismo tiempo, F fue deseada. Yo deseaba que esto pasara. Y finalmente fue H, fue anticipada. Es decir, yo ya sabía que iba a pasar. Pero también puede pasar, ¿ok? Que sea latente, es decir, fue algo que yo no reconocía que estaba pasando, pero que fue funcional. Como que, uy, yo no sabía que los estudiantes tenían otro chat en el cual se daban apoyo. Entonces es latente, yo no conocía sobre ese acto, sobre esa consecuencia, pero fue funcional, sí, mejoró la clase. Y al mismo tiempo, pero no era deseado, porque claro, yo no podía saberlo, no sabía que eso estaba pasando, por lo tanto no podía desearlo. Pero además fue anticipado, es decir, yo sabía que eso podía pasar,
¿ok? Pero no lo sabía, pero me anticipé y me enteré un poquito que eso podía estar pasando. Entonces aquí hay diferentes mezclas posibles. Chicos, se me ha hecho tarde, se me ha hecho tarde. Bielka, le escuchamos mientras consigo la asistencia. No se desconecte, por favor, que quiero tomarles asistencia. Bielka. Profe, Bielka, un ejemplo de sí. reacción esperada puede ser, yo he visto casos de hombres que son muy infieles, entonces le dicen los amigos, mira, o las amigas, no hagas eso porque tu mujer te va a poner los cachos, te va a hacer lo mismo. Ese ejemplo podría ser Sí, claro que que se sí. espera en este momento, porque antiguamente no, o sea, ahora la mujer está más liberada y entonces lo hace para que sienta lo que él sintió. Y las amigas terminan diciendo, o las personas que conocen la situación, cómo fue, dicen, ah, se lo merecía. Así es. Eso. Incluso el sujeto puede decir, yo reconozco que fue por eso, o sea, yo reconozco que generó un problema, pero no deseaba que pasara. ¿Se entiende? Pero vamos a ver ese caso rapidito que me gusta mucho el ejemplo. Miren, vamos a ver. Ese es él está poniendo los cachos, ¿ok? Entonces, pues él reconoce que eso puede pasar, ¿verdad? Entonces es manifiesta. O sea, la mujer va y le dice, oye, me pusiste los cachos, te estoy dejando por esto. O sea, él reconoce, e incluso le dice, reconozco que lo hice, perdóname. Es decir, es manifiesto. Es funcional, funcionalidad, disfuncional, ¿verdad? Disfuncional, está rompiendo la familia. Intencionalidad, pues no deseada. No deseaba él que ocurriera eso, que se separara la familia, ¿verdad? Pero claro, se fue a acostar, pero esperaba que nunca se enterara, ¿verdad? Por eso no deseaba, él no quería que se separara la familia, ¿ok? Y anticipada, pues a lo mejor no se lo esperaba, no estaba anticipado el tipo, pero a lo mejor sí, le habían dicho, oye, tu mujer, ¿a qué sospecha? Y el Maya decía, uy, yo creo que en cualquier momento me voy a... Esto sí era anticipada. Entonces, veamos el caso, ¿no? Poner los cachos, ¿hay un reconocimiento de la acción que generó el problema? Sí, es manifiesta. Poner los cachos es algo manifiesto. Ok, la función es disfuncional, es no deseado, pero vamos a comenzar entonces. Bien, funciones y consecuencias son dos cosas que suelen confundirse. Muchas veces la gente habla de lo mismo, como esto funciona así o esto es a veces pensamos que la función es la consecuencia. Por ejemplo, el carro funciona así. Entonces, la consecuencia de prender el carro es su función, digamos, ¿no? Pero vamos a ver que en este sentido, en el sentido del estructural funcionalismo, tienen unas diferencias, ¿ok? Pero sigue siendo como la misma acción. Pero es más cómo esta acción contribuye o no tanto al sistema como a las personas y sus percepciones. Vamos a entender un poquito mejor de esto, ¿ok? Función, entonces, se refiere a la contribución que una actividad interna da a un sistema aporta al todo. Que una actividad interna a un sistema, perdón, aporta al todo. Contribución que una actividad interna a un sistema aporta al todo. Entonces no estamos hablando de la que aporte individualmente, que aporte una persona, sino a la estructura completa. Por ejemplo, estamos en la casa y nuestro papá nos da una orden que no nos gusta. Ok, no nos gusta la orden, pero nosotros la cumplimos, ¿verdad? La cumplimos y decimos, bueno, es mi papá, tengo que obedecerle, no me gusta, pero seguramente es lo mejor y voy a obedecer. Esa conducta nuestra, que es una conducta esperada, es una función, es decir, en el sentido de que es funcional, es decir, que hace que se estabilice la familia, hace que se mantenga la familia. Si yo no le hiciera caso a mi papá y me le revelo, lo más, me encanta decir revelo en este curso porque tenemos a Michelle Revelo, y cada vez que digo revelo pienso en Michelle Revelo, ¿ok? Y me lo desobedezco. Si lo desobedezco, voy a generar un conflicto, ¿verdad? Y mi papá va a decir, ¿qué te pasa? Aquí yo soy el papá, yo soy tu papá y tú eres mi hijo, tienes que obedecer. Si no te gusta, te largas de la casa. Imagínense, esa es una discusión que hace tambalear la estructura. Es decir, pierde estabilidad la estructura. Por lo tanto, es un acto disfuncional. Entonces vamos a tener los actos que podemos hacer en cualquier estructura en dos términos, bueno, en tres, pero en dos principales, funcionales y disfuncionales. Función y disfunción. Por ejemplo, si usted viene a la clase y hace lo que tiene que hacer, escucha la clase, lee, conversa conmigo, usted está contribuyendo a que la clase se sostenga. ¿Se acuerdan que yo a veces les decía justamente eso, que cuando ustedes le ponían ganas a la clase, para mí era una mejor clase? Y yo incluso terminaba teniendo más ánimo y ganas porque ustedes saben que yo a veces entro cansadito a la clase y ustedes mismos me han visto casi durmiéndome en la clase. A veces, ¿no? Perdón, pero bueno, a mí me ha tocado, ¿no? Como ser humano también tengo mis fallas.
Entonces, pero cuando ustedes contribuyen y tienen unas acciones muy funcionales, yo termino embalado en la clase dura más, se me va el sueño, pero cuando ustedes llegan y no prenden la cámara, no participan, me dejan hablando solito como loquito, esas son actitudes disfuncionales que comienzan a tambalear la clase. E incluso una vez, recuerdo, no sé si fue con ustedes, que me enojé un poquito y les dije, prueba, prueba de control de lectura, porque aquí nadie me está parando bola. Entonces, si se dan cuenta, yo tuve que ejercer un reclamo, un ajuste. Tuve que desde el espacio de poder controlar la estructura y mandar un reclamo y ponerles una prueba que es una manera de violencia. O sea, no quiero decir que no estoy violentando, me vayan a denunciar mañana. Pero quiero decir que la estructura ejerce presión, ejerce autoridad. E incluso hay estructuras que ejercen violencia, como el padre que termina castigándoles o incluso peleándose con ustedes para recomponer la estructura. Entonces, los actos que hacemos pueden ser funcionales o disfuncionales a un sistema. Funcionales cuando lo estabilizan, cuando lo fortalecen y que incluso generalmente el sistema nos lo recompensa. Y disfuncionales cuando lo hacemos tambalear. Y ustedes lo saben muy bien. Cuando uno es hijo, por ejemplo, lo sabe muy bien, sabe qué hacer para que el papá se desespere y para que todo el mundo se pelee. O la típica que por tu culpa nos vamos a separar, ¿verdad? Esos traumas que nos dejaron nuestros padres gratis, diciéndonos que casi casi que somos los culpables de su divorcio. Éramos felices hasta que tú llegaste. Y básicamente lo que le está diciendo es que usted es disfuncional al amor, a la familia y a la felicidad de sus propias vidas. Entonces, porque justamente va rompiendo eso. Entonces, hay que entender eso, esa es la función. Y también hay una que se llama la no función, ¿ok? O la afuncionalidad. Pues esta es cuando pues ni contribuye ni nada, son cosas que se hacen y no son percibidas, no son respetadas, no generan ni placer al sistema, ni un displacer, ni un conflicto, ¿ok? Entonces entendamos eso. Dice, esta observación es lo que indujo a Merton a distinguir entre funciones y disfunciones, lo que les acabo de decir. Esto es entre consecuencias observables que permiten la adaptación o ajuste de un sistema, de un determinado sistema, es decir, que lo mejoran, y aquellas que disminuyen la adaptación o ajuste del sistema. Entonces yo creo que ustedes entiendan esto, no solamente para que puedan llamar correctamente a los hechos y consecuencias que observen en la realidad social. Por ejemplo, también quiero que entiendan que las estructuras, y esto va a ser muy importante para algunos grupos de investigación, las estructuras, recuerden que ayer vimos tres formas de hablar de la estructura. Se los voy a recordar solamente porque me parece esto fundamental para las investigaciones que van a levantar. Déjenme ver dónde están los tres conceptos de estructura. Aquí está, perdón, eran cuatro. Mire, Parsons da cuatro conceptos de estructuras, ¿ok? O cuatro opciones de entenderlas. Roles de individuos, ¿ok? Colectividades formadas a través de organización y asociación. Es decir, que hay unos roles de cada uno, un orden, una autonomía, una jerarquía. Normas a las cuales ambos están sujetos. Valores compartidos en términos de los cuales se legitimiza la jerarquía de funciones. Yo les hago una pregunta. Si yo tengo una estructura familiar machista, ¿ok? Que es decir, las normas tienen que ver con el control y sumisión de las mujeres. ¿Ok? Es decir, la familia se ha fundado sobre una estructura machista. Supongamos que es el caso, no todas son así. Pero supongamos que estoy en una familia en la cual se ha fundamentado por una costumbre, por unas expectativas de comportamiento machistas, donde las mujeres reciben violencia, control y deben ser sumisas ante la dominación de su esposo. Una mujer que se revela, perdón, que desobedece, que no acepta la sumisión y que le dice a su esposo, yo puedo hacer lo que yo quiera y déjame en paz, ¿está siendo funcional o disfuncional a esa estructura machista? Active el micrófono quien quiera. Disfuncional, Disfuncional. Muy bien. disfuncional. En coro. Bielka. Sí, es lo que dijeron las compañeras, disfuncional porque no cumple el rol que se supone que debería tener en ese entorno familiar. Sale de eso. Ujú. Muy bien. Cuando una acción es disfuncional, tiene, digamos, esa es su función, disfuncional, por lo tanto tiene una consecuencia que afecta al sistema, a su adaptación y a su estabilidad, ¿verdad? De ahí viene el término de mala mujer, ¿verdad? Una mujer que está afectando a su propia familia, porque su familia, su estructura familiar, está fundamentada
sobre la sumisión y el control machista. Y es ella la que está ejerciendo una disfunción que afecta a su familia. Por eso, muchas veces decían, estas feministas que hacen que las familias se rompan y que se divorcien y que las mujeres se divorcien de sus maridos. No es mentira. ¿Ok? No es mentira. Es decir, están ejerciendo una disfunción, porque la salud, entre comillas, de esa estructura, es que es una estructura machista, implica que las mujeres adopten y cumplan la expectativa de comportamiento, que es una expectativa de comportamiento de sumisión y de aceptación de la violencia y la dominación. Ahora, si hay una disfunción, el sistema buscará sobrevivir ejerciendo la violencia y el control del caso. Así como el profesor ejerce control y les presiona para retomar la clase y para que ustedes hagan lo que tienen que hacer, toda estructura tendrá personas, roles de control e incluso de expulsión. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante que me hace imposible la clase, que comparte cosas mientras yo estoy, que activa su micrófono, yo primero voy a apagar su micrófono, lo voy a amonestar, voy a incluso a expulsarlo de clase si llegara a ser necesario, porque su presencia en mi estructura de clase interrumpe la estabilidad, la adaptación y el ejercicio de las funciones de esta estructura. Por lo tanto, y escuchen esto es increíble porque esto es un comportamiento humano natural, es decir, todos nosotros, si queremos que la estructura se mantenga, vamos a controlar las disfunciones o los elementos disfuncionales. Y así como yo tengo que controlar a los estudiantes disfuncionales, la familia machista deberá intentar controlar a las mujeres disfuncionales. Por eso la violencia incrementa cuando las mujeres se resisten. Y por eso el femicidio aparece generalmente cuando la mujer se ha terminado de rebelar. Si cuando la mujer se ha divorciado, por ejemplo, si ustedes revisan, muchos de los casos de femicidio tienen que ver con personas con exparejas, es decir, mujeres que ya se separaron. Y es la expareja la que atenta contra la vida de la mujer como femicidio. Es decir, la estructura y sus elementos ejercen violencia sobre aquellos que las descomponen y las desadaptan. Esto es muy importante. Entonces, para que la estructura sobreviva, necesita ejercer esa violencia sobre sus miembros. Y en ese sentido, las familias machistas ejercerán violencia sobre las mujeres o sobre sus partes que no cumplan sus funciones. E incluso el punto de la expulsión. Jessy, expulsión o muerte. Eso lo vimos también en el cuadro de la vez anterior. Jessy, la escucho. Le dice que, no, que a veces también pasa eso porque el hombre también es como que los ex, digamos. Acá sí lo que usted está diciendo, a veces ya la mujer no quiere volver con ellos, porque ya incluso tienen otra pareja y ellos están ahí, insistiendo, y ahí es que eso ocasiona como que dice la muerte, el femicidio, porque ellos están cegados a querer estar con esa persona cuando ya la otra ya no quiere. Muy bien. Y en Sí, este exacto. caso, eso es un ejemplo de Así lo del es. machista, como dice usted. Exacto. Pero ahora lo que estamos es entendiendo estos casos a partir de la teoría de la estructura del funcionalismo. Es decir, ahora estamos viendo que hay una estructura, podemos definir cuáles son las características de esa estructura, e incluso yo me puedo anticipar como sociólogo ahora. Yo puedo decir, a ver, ¿cómo es la estructura de esta familia? Muy bien. ¿Cuáles son los roles? Muy bien. ¿Cuáles son las normas internas? Muy bien. Ok. Entonces yo ya puedo suponer en qué momento va a haber violencia. Por eso, cuando yo voy y aconsejo a una señora que se resista a la violencia, yo debo ser muy cuidadoso, porque sé que al incorporar con la conducta de una mujer la conducta disfuncional, ¿qué va a pasar inmediatamente por parte del sistema? Violencia y control sobre el elemento disfuncional. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso, cuando ustedes trabajen con trabajadoras sociales o trabajen en proyectos, ustedes entenderán que eso de motivar a la señora no se deje, puede ser más peligroso de lo que usted cree. Porque usted va a introducir un comportamiento disfuncional en una estructura violenta, machista de control de las mujeres. Y usted va a mandar a la señora, toda empoderada, a ser disfuncional en una estructura machista. ¿Y quién es el responsable de que la señora haya actuado de manera disfuncional y haya recibido golpes y violencia o incluso femicidio? Pues los irresponsables sociólogos, las irresponsables sociólogas que motivaron sin tener una estrategia. Entonces, yo tengo que saber que tendré que, por ejemplo, tener estrategias para que la estructura pueda modificarse o para que sobreviva el rompimiento de la estructura. Salvar al individuo de la explosión de la estructura.
Entonces no puedo solo mandarle solita a la casa, necesito un plan B, necesito vecinas, necesito familia, necesito acompañamiento, necesito una boleta de auxilio o acciones de protección, ¿se entiende? Entonces, todo esto va a implicar, pero eso también se puede ver en muchos otros espacios, ¿ok? En muchos otros casos, narcotráfico, violencia en el barrio, incluso en los colegios. El bullying, por ejemplo, el bullying es una forma de sostenimiento de la estructura. El bullying es un gran regulador de conducta social. Por ejemplo, la estructura machista de que los hombres se comportan de una manera y las mujeres de otra es regulado gracias a estos actores del bullying. El bully es un regulador de la conducta. Lo que hace es que la estructura se mantenga. La estructura de que los hombres son así, las mujeres son así. Y va un chico afeminado y va a recibir bullying, porque el bully cumple la función de la estabilidad de la estructura. Pero además, no sabían, el rector del colegio y el inspector también cumplen la misma función. Y por eso el rector no se da cuenta del bullying. E incluso agradece el bullying porque dice, qué bueno, porque ahora ya actúa como hombrecito el estudiante. O qué bueno, porque ahora ya la chica ya está, ya parece chica. Y son compañeros. Entonces nunca han hablado, nunca se han puesto de acuerdo el bully y el rector, el bully y el inspector, pero cumplen la misma función y por eso no logramos hacer que las denuncias sean satisfactorias de bullying, porque la estructura requiere del bullying, la estructura construyó la figura del bullying para su sostenibilidad. Entonces necesito generar un cambio de elementos dentro de esa estructura para que puedan sostener y que la estructura se transforme y que el bully sea una disfunción. Pero el bully es funcional o no es funcional el bully. ¿Verdad que sí? Bien, vamos entonces a seguir. Y esto es importante que ustedes revisen esto. ¿En qué estructura estoy? ¿Cuáles son los elementos? ¿Quiénes son funcionales y quiénes son disfuncionales? Puede ser que usted diga, ay, no, es buena persona. ¿Y por qué le hacen daño? Uf, miren qué estructura está y la función, disfunción que está cumpliendo. Vamos a ver. Bien, entonces ahora las consecuencias. ¿Ok? Consecuencias. Merton definió las funciones manifiestas como consecuencias objetivas. ¿Ok? Objetivas que contribuyen al ajuste o adaptación del sistema, las cuales son intencionales o deseadas y reconocidas por los participantes del sistema. Ok, las consecuencias, pues vamos a hablar más como consecuencias en el sentido de lo que pasó, era algo que esperábamos o no, era algo que queríamos que pase o no. Estas son dos cosas, cosas que esperábamos y cosas que deseábamos. Ok, por ejemplo, puede haber cosas que yo no deseo, pero iba a pasar, ¿no? Entonces, o cosas que yo deseaba y no pasaron. Entonces, aquellas, cuando nosotros veamos que son consecuencias que se esperaban, que los actores lo hicieron a propósito, serán consecuencias o funciones manifiestas. ¿Ok? Por ejemplo, yo lavé los platos justamente para que mi mamá se sintiera que también me manda y que mi mamá esté tranquila y que toda la familia esté feliz. Yo lo hago y veo que eso pasó. Yo digo, ah, mira, lo logré. Di estabilidad a la casa. Eso es una consecuencia, una función manifiesta. ¿Ok? Es una función porque es a favor, ¿ok? Y es manifiesta. Porque también puede haber una disfunción manifiesta, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que usted esperaba romper algo, romper la estructura. Entonces, esto sirve mucho porque los seres humanos ya tenemos la capacidad de manifestar, digamos, justamente usamos el término que la gente usa ahora, que es manifestar. Manifiesto esto, entonces yo hago cosas y espero que eso suceda. Por eso se llama como manifiestas, porque había un deseo y una expectativa previa de que esto ocurriera. Y cuando no esperábamos eso y simplemente pasa, pues son las latentes, no son intencionales y además no son reconocidas. Dice, pero aquí hay una crítica, ¿no? Dice, la intención corresponde a la orientación del participante o actor, por supuesto, y por lo tanto es irrelevante a los efectos de establecer si una consecuencia cualquiera es objetivamente observada o no. En otras palabras, una función será manifiesta o latente en un sentido objetivo en la medida que el participante o cualquier otro observador externo pueda o no reconocerla. Vamos a ver más adelante algo más. Diferencia entre las consecuencias que los actores desean producir y aquellas que realmente producen. ¿Ok? Por ejemplo, y dice, como ilustración de esto último podemos concebir el caso de un rector universitario que adopta una decisión que finalmente causa su separación del cargo. Es probable que no haya deseado que su acción produjera esa consecuencia, es decir, una consecuencia no deseada, aunque el resultado es claramente manifiesto o reconocible por cualquiera. Esto nos pone en una discusión, ¿ok? Si lo manifiesto se va a definir por lo que se puede observar, porque es obvio que pasó, que eso fue lo que lo generó, o por el deseo. Ya, y finalmente, apéndice sin función. A ver, primero para las consecuencias manifiestas. Hablaremos de consecuencias manifiestas cuando éstas sean, digamos, observables. Se pueda decir que esta acción causó eso, ese efecto sobre la estructura.
Y será latente cuando pues no podamos saberlo, cuando no sepamos qué lo produjo. Vamos con la última parte, le doy la palabra abierta. Apéndice sin función, lo que les decía ahorita. También hay acciones sin función, estructuras parciales que no son ni funcionales ni disfuncionales para la supervivencia o adaptación del sistema. Merton prevé la posibilidad empírica de consecuencias no funcionales, es decir, aquellas que son simplemente irrelevantes. Concepto de funcionalidad, reconocimiento. Vamos a ver esto aquí. Este es el cuadro 3, una matriz de consecuencias. Se dan cuenta aquí, vamos a tener reconocimiento, acá abajo pueden ver las letras. Pero puede haber una acción, ¿ok? Una acción que tenga A, C, F, H. A, que sea manifiesta, en el sentido de que se reconozca, es decir, que pueda decir que esto iba a pasar, ¿ok? Que esto iba a pasar, y es obvio que esto iba a pasar. Reconozco que esto pasó por esta acción. Al mismo tiempo sea funcional, ¿ok? Es decir, yo tomé esta acción en la clase, por ejemplo, les mandé un trabajo de autoconocimiento, ¿ok? Y me doy cuenta que eso fortaleció el compromiso con la clase. Entonces manifiesta porque me doy cuenta que eso lo generó, que fue eso lo que yo lo generé. Y además fue funcional. Es decir, yo me doy cuenta que yo hice esto, que yo esperaba que esto sucediera y fue favorable a mi sistema de clase. Al mismo tiempo, F fue deseada. Yo deseaba que esto pasara. Y finalmente fue H, fue anticipada. Es decir, yo ya sabía que iba a pasar. Pero también puede pasar, ¿ok? Que sea latente, es decir, fue algo que yo no reconocía que estaba pasando, pero que fue funcional. Como que, uy, yo no sabía que los estudiantes tenían otro chat en el cual se daban apoyo. Entonces es latente, yo no conocía ese acto, sobre esa consecuencia. Pero fue funcional, sí, mejoró la clase y al mismo tiempo, pero no era deseado, porque claro, yo no podía saberlo, no sabía que eso estaba pasando, por lo tanto no podía desearlo. Pero además fue anticipado, es decir, yo sabía que eso podía pasar, ¿ok? Pero no lo sabía, pero me anticipé y me enteré un poquito que eso podía estar pasando. Entonces aquí hay diferentes mezclas posibles. Chicos, se me ha hecho tarde. Bielka, le escuchamos mientras consigo la asistencia. No se desconecte, por favor, que quiero tomarles asistencia. Bielka. Profe, Bielka, un ejemplo de sí. reacción esperada puede ser, yo he visto casos de hombres que son muy infieles, entonces le dicen los amigos, mira, o las amigas, no hagas eso porque tu mujer te va a poner los cachos, te va a hacer lo mismo. Ese ejemplo podría ser Sí, claro que que se sí. espera en este momento, porque antiguamente no, o sea, ahora la mujer está más liberada y entonces lo hace para que sienta lo que él sintió. Y las amigas terminan diciendo, o las personas que conocen la situación, cómo fue, dicen, se lo merecía. Así es. Eso. Incluso el sujeto puede decir, yo reconozco que fue por eso, o sea, yo reconozco que generó un problema, pero no deseaba que pasara. ¿Se entiende? Pero vamos a ver ese caso rapidito que me gusta mucho el ejemplo. Miren, vamos a ver. Ese es él está poniendo los cachos, ¿ok? Entonces, pues él reconoce que eso puede pasar, ¿verdad? Entonces es manifiesta. O sea, la mujer va y le dice, oye, me pusiste los cachos, te estoy dejando por esto. O sea, él reconoce, e incluso le dice, reconozco que lo hice, perdóname. Es decir, es manifiesto. Es funcional, funcionalidad, disfuncional, ¿verdad? Disfuncional, está rompiendo la familia. Intencionalidad, pues no deseada. No deseaba él que ocurriera eso, que se separara la familia, ¿verdad? Pero claro, se fue a acostar, pero esperaba que nunca se enterara, ¿verdad? Por eso no deseaba, él no quería que se separara la familia, ¿ok? Y anticipada, pues a lo mejor no se lo esperaba, no estaba anticipado el tipo, pero a lo mejor sí, le habían dicho, oye, tu mujer nada que sospecha. Y el Maya decía, uy, yo creo que en cualquier momento me voy a... Esto sí era anticipada. Entonces, veamos el caso, ¿no? Poner los cachos, ¿hay un reconocimiento de la acción que generó el problema? Sí, es manifiesta. Poner los cachos es algo manifiesto. Ok, la función es disfuncional, es no deseado, pero